Y vamos a leer los versículos del 1 al 11, por favor. Romanos 5 del 1 al 11, si lo tiene, hermano, vamos a darle lectura. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, los que lo podamos hacer. Y vamos a orar, vamos a leer este pasaje todos juntos, 11 versículos de Romanos 5. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Todos juntos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme en una oración, por favor. Cierre sus ojos. Eterno Padre, queremos darle gracias porque, Señor, usted es bueno y porque para siempre es su bendita, su grande misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Le agradecemos, Señor, el privilegio de estar aquí. Gracias, Dios, porque usted nos lo ha permitido el día de hoy, porque lo podemos hacer en libertad, porque podemos salir a la calle, Señor, y dirigirnos a este lugar en donde sabemos que usted, Señor, su presencia se va a manifestar con mucho poder el día de hoy. Le pedimos, Padre, que sea usted con nuestro corazón y que nos hable y que podamos estar alegres, podamos celebrar, Señor. Podamos celebrar victoriosos el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Le pedimos, Dios, que llene nuestro corazón de alegría y que podamos, Señor, entender el mensaje que usted tiene hoy para cada uno de nosotros. Se lo pedimos, Padre, y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Estábamos entonando en la alabanza hace unos momentos que debemos celebrar victoriosos el triunfo de Cristo. Eso fue lo que nos llevaron los hermanos de la alabanza a cantar, a entonar, y con una melodía muy alegre, muy a veces hasta estruendosa, ¿verdad? Se oye muy fuerte aquí, quizás porque no habemos muchas personas aquí presentes, pero se oía bastante fuerte, y así se debe de oír muy fuerte el hecho de que los cristianos estemos alegres. Las congregaciones como la nuestra no somos muy dados a gritar, pero en otras congregaciones sí gritan, y es porque están alegres, están gozosos por lo que ha acontecido en nuestra vida, por lo que el Señor hizo en nuestra vida. Este pasaje de Romanos 5, nos encontramos la palabra nos gloriamos, o la expresión, perdóneme, nos gloriamos en 3 ocasiones. La primera ocasión nos la encontramos en el versículo número 2, que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda vez nos lo encontramos en el versículo 3, donde dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y después, hermanos, en el versículo número 11, es la tercera ocasión en que aparece esta expresión, y dice: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra nos gloriamos, o lo que se traduce como gloriarse, significa alegrarse. Y el cristiano debe ser una persona alegre. Amén. O yo soy el único que está aquí loco. Sonría, hermano, y alégrese. Yo sé que hay problemas, yo sé que tenemos algunas cuestiones pendientes, quizás sé que algunos tienen temor en su corazón, hay incertidumbre por algunas cosas, porque pues no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, porque no sabemos cómo se van a resolver los problemas que traemos todos los que estamos aquí. Sin embargo, hoy es un día de alegría, es un día de alegrarse. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, hermanos, con nuestros hermanos. Hoy pudimos compartir una sonrisa. Por eso no me gusta que traigamos el trapo aquí, porque no se ve si nos estamos sonriendo, nada más como que hacen los ojitos chinitos y pues bueno, ya se rió, ¿no? Podemos compartir un saludo, un abrazo, estamos vivos, estamos sanos, estamos íntegros, estamos bien, gracias a Dios, estamos muy bien y tenemos que alegrarnos por esto. Pero un motivo, hermanos, por el cual hoy yo quisiera que nos alegráramos así mucho, hermanos, es por los efectos de la justificación en nuestra vida, la justificación que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Qué es eso de la justificación? Que el Señor nos presentó delante de Dios sin pecado. No tenemos culpa delante del Señor, no debemos nada delante de Dios. Todos nuestros pecados han sido borrados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y Él nos justificó en su resurrección. Fíjese, hermano, lo que dice el versículo número 25 del capítulo 4 de Romanos, 4:25. Amén. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué, hermanos? Para nuestra justificación. Entonces, el Señor Jesús fue entregado a la cruz del Calvario y murió en esa cruz, derramando su sangre preciosa, hermano, recibiendo insultos, siendo una persona justa. Él murió y fue cubierto con todos nuestros pecados, pero en el momento de resucitar nos justificó. Nos justificó, hermanos. Y eso es un motivo de alegría. ¿Cuáles son los efectos de la justificación en nuestra vida? Para alcanzar la justificación, hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. La Biblia dice ahí, Romanos capítulo 4, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, por justificación. ¿Qué necesitamos nosotros para ser justificados? Creer. Hay que creer. Usted tiene que creer. Y le voy a invitar a que creamos hoy 3 cosas bien importantes. La primera es que usted crea que tiene una nueva relación con el Señor. También le voy a invitar a que usted crea que ha adquirido usted un nuevo entendimiento de las cosas que están ocurriendo. Pero también le voy a invitar a que usted crea que usted tiene una nueva seguridad ante el juicio final. Y eso nos va a alegrar el día de hoy. La gente se enoja con Dios. Hay mucha gente ahorita enojada con Dios porque ¿por qué Dios nos mandó esta pandemia? ¿Por qué Dios no quita ya este virus? ¿Por qué el Señor no mata el bicho? Y están enojados. Y es muy común encontrar gente enojada con Dios. ¿Alguien conoce gente enojada con Dios? ¿Sí? ¿Por qué se llevó a mi abuelita? ¿Por qué se murió mi perrito? Y todo el mundo se enoja con Dios porque Dios hace, según nuestro punto de vista, cosas que no están bien. Como Dios atenta en contra de nuestra seguridad, en nuestra felicidad, nos enojamos con Él. Pero todos esos que se enojan con Dios, a mí me gustaría saber si ellos saben que Dios está furioso con ellos.
que Dios está bien enojado con ellos. ¿Y sabe por qué, hermano? Por el pecado, porque la Biblia dice que el pecado produce enemistad entre Dios y yo. Y cuando nosotros somos pecadores, estamos enemistados con Dios. ¿Alguien tiene aquí alguna enemistad? Ahora resulta que nadie. ¿Cómo usted trata a su enemistad, a su enemigo? Nosotros, por el pecado, estábamos enemistados con Dios. Y Dios estaba enojado con nosotros. Pero por medio de Cristo, esto se acabó. Hay 3 palabras que vienen en el versículo 1 y 2 que yo quisiera que viéramos, porque estas 3 palabras nos enseñan en qué consiste esta nueva relación que tenemos con Dios. Estábamos enemistados, pero ahora hemos sido reconciliados con Él. Ahora otra vez somos amigos del Señor y ahora nosotros entramos en una nueva relación con Él. ¿Cuál es esta nueva relación con Él? Versículos 1 y 2, Romanos 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos, ahí aparece otra vez la palabra tenemos. ¿Tenemos qué? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué cosa? En la esperanza de la gloria de Dios. Estas 3 palabras, paz, entrada y esperanza, son las que forman el cimiento de nuestra nueva relación con Dios. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Lo primero es que tenemos paz con Dios. Por la fe en Jesús, hermanos, se hace posible una relación de paz con el Señor. Le decía yo hace un rato, antes estábamos enemistados con Él y nos convertimos en enemigos de Él. ¿Por qué estábamos en contra de Él? ¿Por qué nosotros nos convertimos en enemigos de Dios? La Biblia dice, busque por favor Romanos 8 y lea los versículos 7 y 8. Es una hojita más adelante de donde estamos. Amén. Ok, dice el versículo número 7, por cuanto los designios de la carne son ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces ahí está la enemistad con Dios, hermanos, porque nosotros no somos llevados por la carne, porque nosotros somos manejados por nuestras emociones, porque nosotros somos viscerales en las cosas que decidimos. Estoy enojado y me dicen, ¿quieres pay de limón? Y a mí me encanta el pay de limón, pero como estoy enojado y me dicen, ¿quieres un pedacito de pay de limón? Yo les digo, no quiero nada. No me gusta esa porquería, quítala de mi vista. Estoy enojado. La carne, hermano. La carne. Cuando nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones por la carne, la Biblia dice, nos convertimos en enemigos de Dios. Eso, ¿cuándo nos íbamos nosotros a poder liberar de la carne? Nunca. Nosotros nacimos con una naturaleza que nos llevaba siempre a hacer lo contrario de lo que manda Dios. Gracias a Adán y a su rebeldía y a su desobediencia, el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Nace con una tendencia hacia la desobediencia, con una tendencia hacia la rebeldía. Nuestros hijos chiquitos, desde chiquitos, 1 y medio, quizá 2 años, ya son bien envidiosos y son bien egoístas. ¿Quién les enseñó? Nadie. Nadie. Traen esa naturaleza. Pablo dijo, ¿quién me puede librar de esto? El único que nos puede liberar de esto es el Señor Jesús.
¿Por qué? Porque el Señor Jesús derrotó la naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. ¿Cómo le hizo? Busquen por favor en su Biblia la carta a los Colosenses. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo número 13. ¿Lo tiene, hermano? El cual es Jesús. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nos trasladó del reino de las tinieblas, en donde vivíamos. ¿Alguien se acuerda cuando vivía en el reino de las tinieblas? ¿Se acuerda de su dirección cuando estaba usted ahí? ¿Sí se acuerda o no? Sí, usted sí, los demás no, ¿qué cree? Como que son cosas que ya quieren olvidar, ¿no? No sé. Vivíamos en el reino de las tinieblas, hermanos, y por medio del Señor Jesucristo fuimos trasladados de las tinieblas, dice la Biblia, al reino de su amado Hijo. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no somos amigos del diablo, ahora somos enemigos del diablo porque nos hemos convertido en amigos de Dios, porque Jesús nos trasladó por medio de su sacrificio. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, Él nos compró por su sangre y a través de su sangre, de esa sangre derramada, nosotros alcanzamos el perdón de pecados. Y eso tú lo tienes que saber. Y tú lo tienes que entender, porque si no, tú no lo sabes y si tú no lo entiendes, vas a volver a caer en los mismos pecados de siempre. De siempre. Ese es el grave problema. Como vivimos en la carne, no nos damos cuenta del mundo espiritual. Y como nosotros nos gusta actuar, nos gusta reaccionar en la carne, no nos damos cuenta de todo lo que estamos afectando en lo espiritual. Porque lo espiritual no se puede ver, no se puede tocar. Y entonces, como no lo vemos y no lo podemos tocar, no lo creemos, no pensamos que sea cierto. Y un pecado, hermano, un pecado te está matando. Cada vez que tú mientes, te mueres. Cada vez que tú robas, te mueres. Cada vez que tú engañas, te mueres. Cada vez que eres infiel, te mueres. Cada vez estás muriendo. Pero como no lo ves, sigues adelante con tu vida. Jesús nos vino a liberar de eso. Jesús nos vino a liberar de eso. Jesús nos vino a liberar de eso, hermano. ¿Sí? Él nos liberó acerca de estas cosas. La Biblia dice, si tú sigues viviendo en la carne, eres enemigo de Dios, porque los designios de Dios son enemistad. Perdón, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo número 10, hermano, Romanos 5:10 dice, pero siendo enemigos de Dios, Romanos 5:10 dice, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué cosa? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. ¿Qué fue lo que costó que tú volvieras a ser amigo de Dios? La muerte de Cristo. ¿Sí te acuerdas cómo murió? ¿Sí viste La Pasión de Mel Gibson? Bueno, así le dicen, es La Pasión de Cristo, pero le dicen La Pasión de Mel Gibson, porque él la filmó. ¿Viste cómo le pegaron? ¿Viste todo el sufrimiento? Todo eso fue para que tú llegaras a ser otra vez amigo de Dios. Para que tuvieras amistad con Dios. Eso debe de provocar en nosotros la paz del Señor. La paz de Dios. La paz de Dios, según lo que dice Juan 14:24, es una paz que el mundo no te da. El Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo,
Yo les doy mi paz, no como el mundo la da, porque lo que el mundo te da no es una paz, es una tregua. Estábamos en guerra y de repente ya, a ver, vamos a dejarlo así, ¿sí? Discutimos en la casa y como no llegamos a nada, decimos, bueno, ya. ¿Tenemos paz? No, porque aquí estamos, pero vas a ver. ¿Tenemos paz? No, porque nomás estamos esperando una oportunidad para desquitarnos. Eso es lo que el mundo da. Eso es lo que el mundo dice que hay paz. No, la paz de Dios, según Filipenses 4, no la podemos nosotros entender, porque en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles, en medio de amenazas, hermanos, el cristiano está en paz, está tranquilo, sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Dios lo sabe, el cristiano lo sabe, Jesús lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. El único que no lo sabe es el pecador, y ese sí tiene miedo. Y ese sí está intranquilo porque no tiene paz en su corazón. Amén. Tenemos paz con Dios. Esta paz es solamente a través de una correcta relación con el Señor. Estamos hablando del shalom judío, hermanos. Y el shalom judío es bienestar, el shalom judío es estabilidad y el shalom judío es estar completo, estar satisfecho. La Biblia dice, hermanos, que en Cristo Jesús, en el Señor, nosotros podemos estar firmes. La Biblia dice, hermanos, que en el Señor Jesucristo no necesitamos nada. ¿Se acuerda del Salmo 73? Salmo 73, el versículo número 20. El versículo número 20, ay, ¿dónde está? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿En dónde? En esta tierra. Ese es el shalom. ¿Sí? Si tú todavía toda la vida te la pasas deseando cosas, hermano, no tienes paz. No tienes paz porque estás deseando y deseando cosas. ¿Sí? ¿Sabes qué, hermano? La Biblia dice, el Señor Jesucristo nos dijo ahí en Mateo capítulo número 6. Búscalo porque luego me dicen que nomás invento. Mateo 6, el versículo número 31, dice, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Busca el reino de Dios primero y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Los gentiles no tienen paz porque están nada más pensando en qué van a comer, en qué van a beber y en qué van a vestir. Y si no, nada más obsérvalos cuando los invitan a una fiesta. Te vamos a invitar a los 15 años de la nena, ¿no? Y cuando son los 15 años de la nena, lo primero que preguntan es, ¿y qué van a dar de comer? Para ver si me conviene ir. Y después preguntan, ¿y va a haber bebida? ¿Va a haber tlapehue? ¿Va a haber tequilawers? Y después se preguntan, ¿y qué me voy a poner? Y ¿sabes qué? Esa actitud es en todos lados y siempre. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y qué me voy a poner? Y la Biblia dice que la gente vive afanada por esas cosas. Y Jesús nos dice, tú no te afanes por esas cosas.
No te afanes. Lo que tú tienes que hacer es buscar el reino de Dios y ser obediente. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Henry Blackaby, en su curso Mi experiencia con Dios, dice: tú busca el reino de Dios y el Señor te da el mundo de propina. Busca el reino de Dios y Dios te va a dar el mundo como propina. Amén, hermano. Y eso trae paz. No te afanes, no te inquietes, tú tranquilo, tu vida está en las manos de Dios. Nadie puede arrebatarte de ahí, según lo que dice Juan 10, el Señor cuida de ti. Él es el único que tiene cuidado de ti. No te afanes, no te angusties. Dios cuida de sus hijos. Tenemos una entrada y la entrada es a la gracia de Dios. La palabra entrada nos habla acerca de un acceso a una persona exaltada. Vamos a pensar en el presidente. ¿Cómo podemos nosotros llegar con el presidente? Necesitamos una entrada, necesitamos una invitación, necesitamos que alguien nos permita el acceso al presidente. Si tú ahorita vamos al Palacio Nacional donde vive el presidente, en la puerta del palacio tú tocas y les dices, quiero ver al presidente, el que está cuidando la puerta se va a reír, porque no tienes acceso, no vas a poder. Es a lo que se refiere esta palabra. Tenemos entrada a esta gracia, ¿sí? Es que alguien nos dio el acceso. Sabes, hermano, los judíos en la antigüedad no tenían acceso a Dios. Ellos necesitaban que el sumo sacerdote entrara por ellos. El sumo sacerdote se levantaba muy temprano en la mañana, el día del perdón, y se presentaba con todos los sacerdotes allí que estaban con él y tomaban un animal, un buey. Y sobre el buey el sacerdote ponía su mano y empezaba a confesar los pecados de él, pero también confesaba los pecados de su mujer y también confesaba los pecados de sus hijos, y todos los sacerdotes estaban escuchando todos los pecados del sacerdote, de su esposa y de sus hijos, y todos esos pecados caían sobre ese animal. Y el animal se le dejaba salir libre, que se fuera, porque ese pecado tenía que salir de la ciudad. Y se le dejaba libre. Después el sacerdote se metía otra vez a su casa y tenía que hacer una ceremonia de lavarse, estarse lavando, y se lavaba o se bañaba 7 veces, hermano. 7 veces. Bien bañadito. Y después de esto, hermanos, ya podía ir y empezar los rituales de purificación, de ungimiento y por último el sacrificio por el perdón del pueblo. Y entonces, cuando llegaba y mataba a la víctima que iba a pagar el perdón, por el perdón de los pecadores del pueblo, entraba con un tazón con la sangre de la víctima, hermanos, y entraba al lugar santísimo. Pero en las vestiduras él traía unas campanillas, en los bordes de sus vestidos traía unas campanitas, y cuando caminaba se oían las campanitas. Y aquí en la cintura le amarraban con algo, con una cuerda, porque había ocasiones en que el sumo sacerdote no había confesado todos sus pecados correctamente, o no había confesado los pecados de su esposa, o no había confesado los pecados de sus hijos por vergüenza, o no se había bañado bien, o no había cumplido bien con los rituales de purificación, y entonces cuando entraba al lugar santísimo se moría. ¿Cómo sabían que se moría? Porque ya no se oían las campanitas. Y como nadie podía entrar por él para sacarlo de ahí, porque cualquiera que entrara en el lugar santísimo se moría, ¿sabes qué hacían? Le amarraban una cuerda y lo sacaban jalando. Cuando el sumo sacerdote hacía todo lo que te acabo de decir y entraba al lugar santísimo y después salía con vida, ¿sabes qué hacía? Hacía una fiesta. Como los 15 años de la nena que te dije hace un rato.
hacía una fiesta. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. Los judíos así vivían. Los judíos necesitaban que alguien entrara por ellos. Ellos no tenían entrada. La Biblia dice, por Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada. Hermanos, tenemos entrada. Podemos llegar a la mera presencia de Dios. Podemos pararnos delante del Todopoderoso, del Rey del Universo, del Soberano. Podemos pararnos ahí. Ya deja tú el presidente de aquí, ¿ese qué? No, el Soberano del Universo. Llegas ahí a su presencia y le puedes decir, hay unos que hasta son bien igualados y le dicen, aquí estoy, Señor, ¿sí me vas a escuchar? ¿Y sabes qué te dice Dios? Heme aquí, ¿qué es lo que necesitas? Y Dios te escucha. Tenemos entrada, hermano. Tenemos entrada. La tercera palabra es, tenemos esperanza. Tenemos paz, tenemos entrada y tenemos esperanza. La esperanza irremediablemente mira hacia el futuro. La esperanza debe de ser algo que nosotros estamos anhelando, algo que nosotros nos gustaría, algo que nos va a garantizar el bienestar y la continuidad en esta tierra. Sí, esa es nuestra esperanza. La esperanza es que estemos bien. La esperanza es que nos vaya bien. La esperanza es que nosotros podamos disfrutar. ¿Sí? Hacemos todos planes. Todos hacemos planes. ¿Sí? Ya vienen las vacaciones de verano. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, ojalá ya pongan el semáforo en verde para poder irme a Cancún. Porque ya tengo un pálido muerto que ya se me está acabando lo prieto, entonces necesito ir a cargar pilas. ¿Sí? Y pensamos que lo vamos a poder hacer y pensamos que tenemos esa esperanza. No, nadie, jamás, nunca alguien piensa que le va a ir mal. La esperanza siempre pensamos que nos va a ir bien. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos una esperanza y es una esperanza viva porque la Biblia dice que la esperanza del Señor no nos avergüenza. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pensamos que nos va a ir bien porque sabemos que Dios nos ama. Porque Dios me ama. Y como Dios me ama, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces, hermanos, la nueva relación está basada en la paz del Señor. La nueva relación está basada en la entrada que tenemos gracias a Cristo Jesús a la presencia de Dios y está basada en la esperanza por el amor del Señor en nuestra vida. 2, versículos 3 al 5, Romanos del 3 al 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos un nuevo entendimiento de las cosas. Dios transforma el tiempo de sufrimiento y lo convierte en tiempo de aprendizaje, de crecimiento y de madurez espiritual. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones adversas, situaciones que no nos gustan, que nos hacen sufrir, es para que usted aprenda, crezca y madure. Es para eso. Eso solamente lo entendemos, hermanos, cuando tenemos esta nueva relación con el Señor. Y esta nueva relación con el Señor no nos va a permitir ver que el Señor ya se olvidó de nosotros, que el Señor ya no nos quiere, que el Señor ya no le importamos. No, hermano, lo que está pasando es para que nosotros tengamos una nueva expectativa del futuro. Nosotros aprendamos, crezcamos, descubramos quién es Dios. Usted y yo tenemos que descubrir quién es Dios.
En este tiempo de pandemia, por lo menos yo he estado con 5 personas. 2 de ellas murieron por el coronavirus. Y yo estuve con ellos. Y yo cuando llego, yo saludo a alguien y lo veo. ¿Cómo estás, brother? Hola, hermano. Me da gusto verte. Igualmente, hermano. Yo así, gracias, mi hermano Rafa. Yo así saludo. Una vez un hermano aquí me dijo, ¿usted no tiene miedo, verdad? Le dije, ¿usted sí? Hermano, esto que está pasando es para que usted aprenda, crezca y madure. No es para matarlo a nadie. Y los que se murieron, hermanos, es porque ya tenían que estar con el Señor. Y ya están allá. Y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros estamos aquí viendo todo lo que está ocurriendo, es para aprender, crecer y madurar. Tenemos aquí hermanos que se infectaron y que se enfermaron. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ellos? Aprendieron, crecieron y maduraron. La paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Ya hablamos de la esperanza. Todo esto es para que usted y yo aprendamos, crezcamos y maduremos. Vamos a terminar. Entonces, tenemos una nueva relación con el Señor, tenemos una nueva comprensión de las cosas, pero también tenemos una nueva seguridad. Versículos del 6 al 11. Dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Alguno morirá por algún justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí se establece un contraste entre el amor humano y el amor de Dios. Y el amor humano es condicionado. El amor humano, hermanos, tiene condición. Desde que estás con tu mamá te dice, si te portas bien, te quiero mucho. Eso significa que si te portas mal, no te quiero. ¿Ves la condición? Te amo si te portas bien. Si te portas mal, no te amo. Ese es el amor humano. Y estoy hablando del amor de madre, ¿eh? No del que te dijo que te amaba y que te dijo promesas y que de ese ni siquiera vale la pena hablar. Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún pecador, Jesús murió por ti. Jesús estuvo dispuesto a sacrificarte por ti, hermano. Hay ocasiones en que a nosotros nos descalifican, hablan feo de nosotros, nos desprecian o menosprecian, no nos quieren, no quieren que estemos junto a ellos. Nos rechaza la gente. Hay veces que hasta en la propia familia nos quieren hacer sentir mal. Hablan mal de nosotros, nos critican, nos juzgan, se burlan, se ríen. Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún pecador, el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por ti. Ese amor nos da una nueva seguridad. Versículo número 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, es decir, por Cristo, ¿qué dice, hermano? Seremos salvos. ¿De qué cosa? De la ira. De la ira. Tengo 2 minutos para hablarte de la ira de Dios. Busca Romanos 1. Es una hojita antes de donde estamos. Amén.
Dice la Biblia así. Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo 24, por lo cual, ¿Dios qué hizo? Los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto, ¿Dios qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente reprobada. Eso es la ira de Dios aquí. Repito, la ira de Dios aquí, en esta tierra. Y se manifiesta que si tú quieres tener una vida, una mente reprobada, Dios dice, adelante, como quieras. Yo te ofrezco vida eterna, yo te ofrezco un mejor estilo de vida, yo te ofrezco una nueva forma de ser. Pero si tú no quieres, el Señor te entrega. Te entrega a pasiones vergonzosas y lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. Nosotros estamos aquí muy cerca de una plaza llamada Town Center. Y hay un horario en que tú vas al Town Center y ves hombre con hombre tomados de la mano y besándose en la boca. Pasiones vergonzosas. Y eso es lo que vemos. Estamos muy cerca de la ENEF o ESEF, Ixtacala. Ahí tú entras al baño y vas a hacer pipí y en eso entra una mujer. Porque ya el baño ya es libre de género. Ya no importa. ¿Sí me estoy explicando? Pasiones vergonzosas, mente reprobada. La Biblia dice, los entrega a la inmundicia, dice el Señor. Dios, a sus hijos, no les va a permitir que anden en la inmundicia, ni que tengan una mente reprobada, ni que realicen pasiones vergonzosas. No lo va a hacer. El Señor nos ha librado de la ira. Es lo que dice la Biblia. Vamos a terminar. Busque Apocalipsis 16. Amén. Amén. Ok, Apocalipsis 16. Dice, oí una gran voz desde el cielo, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y empezaron a blasfemar el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y la gente se mordía la lengua del dolor y blasfemaban contra el Dios del cielo por los dolores de las úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua que estaba sobre el río se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Versículo número 17, el
séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Todos esos dolores y todas esas tragedias y todos esos desastres, nosotros no los vamos a vivir, hermanos, porque el amor de Dios nos ha librado de la ira del Señor. Alégrese, hermano, alégrese, porque usted tiene una nueva relación con Dios, porque usted tiene un nuevo entendimiento de lo que está ocurriendo y porque usted tiene una nueva seguridad en el juicio final. Somos salvos por Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús y somos herederos de la gloria del Señor por Cristo Jesús. Alégrate, iglesia, dale gracias a Dios. Todas estas cosas son verdaderas, hermano. Ahorita no las vemos, pero son ciertas y son seguras en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias porque usted, Señor, es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le agradecemos, Señor, esta nueva relación que usted nos ha dado a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Gracias porque en Cristo Jesús ahora tenemos paz, tenemos entrada y tenemos esperanza, Señor. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús ahora vemos las cosas de manera diferente y entendemos que todo tiene un propósito, Señor. Absolutamente todo tiene un propósito, Padre, y es un propósito de vida y es un propósito bueno, Señor, por lo cual nosotros aceptamos todo lo que estamos viviendo y declaramos, Señor, que tenemos paciencia, Padre, ante todas las pruebas que estamos nosotros enfrentando, Señor, porque tenemos esperanza de un futuro mejor, Señor bendito. Gracias le damos porque ahora, Señor, usted nos ha enseñado que somos libres de la ira venidera. Gracias, Padre. De verdad, muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a preparar.